Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Caicedo. Soy estudiante de la maestría en Educación y Liderazgo en compañía de mi compañero Luis Bayuelo. Venimos a hacer una pequeña entrevista para un trabajo netamente académico. Nos gustaría que Soraya nos cuente un poco de quién es y cuál sería su aporte que nos podría dar en estos momentos como líder y en qué ámbito se encuentra en estos momentos. Bueno, muy buenas tardes. Me alegra saludarlo a Xiomara, a Cristian y Luis por esta invitación a la entrevista. Mi nombre es Soraya Bayuelo y yo soy comunicadora social, periodista y gestora cultural y vivo en el Carmen de Bolívar y en la región de los Montes de María. Y bueno, en cuanto a liderazgo, yo creo que fue naciendo adentro de mí poco a poco. Sé que desde mi lugar donde estoy, quería siempre estudiar periodismo o comunicación social, que le dicen ahora, pero yo antes decía era periodismo. Desde que tenía 8 años de edad, yo creo que ya yo quería estudiar periodismo. Y también de alguna manera, como me preguntan por esta facultad de liderazgo, yo creo que también lo descubrí muy temprano, en el sentido que en la escuela lideraba las barras, sobre todo era la porrista, ¿no? Había muchos campeonatos de basquetbol en mi colegio y yo iba de salón en salón haciendo unas coplas para que el otro equipo se sintiera amedrantado cuando mi colegio todo vibraba a la orden que uno le daba. Yo nada más tenía que hacer una seña para que todo el colegio supiera qué canto íbamos a hacer en qué momento, y derrotábamos también con esa fuerza del público más el ánimo que le daban nuestras compañeras jugadoras de básquetbol. Nos ganábamos todos los campeonatos regionales de los colegios de las monjas. Desde muy pequeña yo también hacía rifas, me metí en la Cámara Junior, después fui Rotarac, en Rotarac fue desde la parte de la cultura, y en ese campo de lo cultural siempre estuvimos pendientes de cómo queríamos cambiar el Carmen de Bolívar a través de acciones culturales. En una bancarrota del parque, por allá en los años 80, y principios sí de los 80 y 80 hasta los 88, primero hicimos radio en una emisora sin todavía ir a la facultad de comunicación, porque yo, de hecho, traje conmigo esa facultad de la comunicación, que es mi razón de ser. Y desde ahí empezamos a trabajar todo lo que es la cultura, empezamos a liderar, a adaptar obras de la literatura al teatro. Entonces hicimos 3 festivales de teatro, y de ahí después dijimos que queríamos fundar una Casa de la Cultura, y fundamos la Casa de la Cultura en el año 88. Pero como en la parte de la cultura había literatura, había cajas viajeras, había lectura sin fin, toda la motivación de la lectoescritura, habían compañeros que sabían música y entonces hacían todo lo que era la música folclórica y hacían también teatro. Y yo, como me gustaba el periodismo y la comunicación, yo dije, inventar algo de periodismo. Entonces abrí en la emisora que quien quiera estudiar periodismo, que no tuvo la oportunidad como yo de ir a la universidad, que venga gratuito a la Casa de la Cultura con un proyecto de un curso del Sena Bolívar Sucre. Y así fue como se abrió una agrupación de periodistas empíricos para cualificarse. 26 personas llegaron, madres de familia. De hecho, yo era comunicadora, pero gestores culturales, vinieron también estudiantes de bachillerato, profesores, campesinos. Y fuimos ahí haciendo esa primera agrupación que se llamaba de Periodismo para el Desarrollo. Creo que por aquí incluso tengo las primeras cartillas. Algunas de estas cartillas que hoy son un patrimonio histórico, no lo pueden ver porque tengo puesta ahí, pero estas cartillas de Sena Bolívar Sucre de aquella época, esto es una reliquia. ¿Ah? Y llevamos entonces en ese quehacer desde la radio, desde la televisión local. Fuimos las primeras que organizamos un cable operador local, que la gente que se conectaba y era un sustento, pero fue como una escuela. Y finalmente, la colectiva donde estoy es una escuela una escuela audiovisual itinerante sin paredes. Siempre lo hemos hecho en lo público, sido en lo público el accionar de nosotros como gestores y como ciudadanía participativa. Y siempre desde la comunicación, la educación y la cultura. Pero hay una cosa que es el conflicto armado, que entró duro en el territorio después que nosotros estábamos naciendo, muy reciente un proyecto como el nuestro. Llega en el 96, 97, 98, en esa línea de tiempo, desde el 96 al 2010 fue muy duro. El conflicto armado llegó pisando y hechos victimizantes que violentaron todos los derechos humanos, empezando por el de la vida. Y fueron 105 masacres, fueron más de 1.870 mujeres violentadas sexualmente por todos los actores del conflicto. Hubo muchas sembradas de minas antipersonas en los campos
y también secuestros, y pescas milagrosas, y extorsiones, y reclutamiento de jóvenes. Jóvenes. Entonces, en esa ida y vuelta de todo esto, preguntábamos nosotros, ¿cómo vamos a contar nosotros lo que pasó aquí? Entonces, no lo podemos seguir contando como lo hacen los medios hegemónicos, RCN, Caracol y todos los demás, nada más con los titulares de que si un grupo armado de la izquierda o guerrilla se planteaba en un lugar, ya todo ese pueblo era guerrillero. O si se planteaba para militar en otro, ya todo el pueblo, y nadie tiene derecho a quitarnos la identidad propia. Entonces fue cuando empezamos a liderar la narración de la memoria, para que nos contáramos nosotros mismos y nosotros, para que teníamos un canal de televisión que hacíamos 14 programas, todo desde lo cultural, decidimos no hacer informativo, pero decidimos una noche que estallaron 4 bombas, sacar una película con un mantel blanco y un pico, un sonido, y pusimos Estación Central de Brasil cuando la gente se acostaba a esta hora. Estábamos mandados al silencio y a acostarnos muy temprano. Nadie transitaba a esta hora por las calles en esa época. Entonces nosotros nos atrevimos a sacar una película, a poner a poner la Estación Central del Brasil, que había ganado en el Festival de Cine de Cartagena ese año. Nos las prestaron, la copia de la película, y la trajimos. Y la pusimos en el parque sin hacer propaganda ni nada, ni publicidad en la radio, que teníamos un programa, ni en el canal de televisión, ni poner aviso. Pero estas cosas de los pueblos que vieron que nosotros estábamos cableando, poniendo un videobeam, un mantel de la casa, porque fue un mantel de la casa blanco en la pared, como pantalla. ¿Y qué van a hacer ahí? Alguien dijo, una película. Entonces, eso se fue regando el voz a voz. Y cuando vinimos a ver a las 7 de la noche, que era la película, se llenó la plaza. Y nosotros eso fue un acontecimiento que logramos que la gente saliera del miedo, que saliera de las casas donde estaba encerrado por el conflicto. Y entonces fue cuando vimos que eso fue muy bueno, esa estrategia de movilización social, de formación de público, obviamente que no hubo foro al final de la película porque todo el mundo se fue cuando pasaron los créditos. Y vimos que eso fue bueno. Y fuimos de pueblo en pueblo y a donde había una masacre poníamos la pantalla del cine y así se fue creciendo. Pero nosotros dimos que eso no bastaba, que además de ver películas de cine club, de cine arte, teníamos que ver las propias historias de nosotros. Entonces fue cuando empezamos a hacer una escuela audiovisual en el sentido de hacer unas metodologías propias. Esas metodologías propias fueron contar la memoria. Hicimos esa ruta metodológica que hoy está aprobada. Y en pequeños grupos empezamos a narrar la memoria, pero antes empezamos a darle herramientas a los jóvenes, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los ciudadanos de a pie, el que sabía leer o no, para que aprendiera a hacer cámara, para que aprendiera a narrar una historia, y ahí sí aprendieron a hacer cámara, luces, sonido. Entonces la gente empezó a hacer las historias y a narrarlas, y entonces inventamos un cine club, no, sino un festival de cine. Entonces el festival de cine no era un Qué festival de cine, chévere. sino primero una muestra. Y en esa muestra audiovisual poníamos películas que la misma gente hacía. Entonces eso se fue regando la bola, como dicen por acá, y todo el mundo quería tener cine en sus casas, en sus pueblos, en sus escuelas, y fue creciendo, creciendo, pero eso no nos daba abasto, entonces nosotros nos inventamos no una muestra, sino un festival que hoy tiene 21 años de hacer festival cine comunitario, que es hecho por la gente, es las historias que la gente quiere contar. La colectiva de nosotros tiene más de 35 años, pero los anales están desde hace 40, pero la fundación de la colectiva de nuestra experiencia fue el 1 de septiembre del 94. Estamos datando esto de 31 años. Mi hermano Milton lo asesinan en una masacre, un hombre alegre, un hombre bailador, borrachín, amigo de los amigos, amante de todo, de lo que hacía de fútbol, de junior, de la música, de lo que sea. Entonces yo decía, hay que empezar a narrar la memoria con los perfiles reales de Sí, los que pasa mataron, mucho y eso lo tenemos que contar nosotros mismos, porque si no se quedan como una estadística o quedan en un titular, eran y guerrilleros no los que debe ser así. mataron en la masacre del Salado, los que mataron en la brisa. Entonces Doña empezamos a hacer la Soraya, contranarrativa. qué pena, doña Soraya, puedo hacer una pregunta. ¿En Sí, qué parte han ocurrido la mayoría de los casos, si se puede saber? sí. Los Montes de María son una región que está ubicada entre Bolívar, el departamento de Bolívar y el departamento de Sucre Mm, en el Caribe colombiano. Está a 2 horas de Cartagena ok, llegar al primer municipio que es donde vivimos nosotros, que es el Carmen de Bolívar, que es como el epicentro. Pero el Carmen de Bolívar está situado geográficamente en una troncal, un eje transversal. Entonces es como un centro estratégico donde está Montes de María y eso es un teatro de operaciones por la tierra, porque también es un corredor estratégico para llegar al mar. Entonces el tráfico de armas, otro el ok. contrabando, y hoy el Mm, narcotráfico hace que esto sea un lugar en donde todo puede pasar y nada puede pasar. O sea, no pasa de todo,
y no pasa de todo pero de la no se entera implementación de, la gente. pero la gente no se entera porque la Mm, gente ha visto la guerra desde un solo ángulo y por la televisión. lastimosamente. Doña Soraya, en eso Lamentablemente. entiendo perfectamente. Acá en el Cauca es algo complicado, sobre todo en la parte de López de Micay, ya que tiene algo de similar a lo que usted me comenta allá entre Bolívar. Y a partir de ello, pues sí, una pregunta nos surge, doña Soraya. Toda la generalidad que nos has contado de tu trabajo como líder comunitaria ha sido una experiencia bastante larga, muy bonita y por lo visto también ha dejado muchas cosas algo complejas. A partir de ello, pues sí quería preguntarte para entender nosotros sobre el liderazgo. Pues quisiera saber cómo todo esto que usted ha hecho, cómo piensa usted que podría generar cambios positivos en todas las comunidades en las cuales usted ha incidido, pues para enfrentar estos retos tan complejos, porque de todo lo que usted nos ha contado, realmente he escuchado que han sido muchas cosas muy buenas para las comunidades. Entonces, pues yo sé que la pregunta está un poco de más, pero sí quisiera saberlo centrado en ello. ¿Cómo han sido esos cambios positivos en las comunidades de las cuales usted ha apoyado que han tenido estos retos tan complejos? Bueno, primero, toda esta escuela ha formado formadores. O sea, esto también es una estrategia. Puede desaparecer alguien, uno puede morirse, no porque lo maten, sino porque se muere, pero el legado se transmite. Entonces, hay unas Sí, 21 generaciones de jóvenes que por estar con una cámara y haciendo historias no se fueron a ninguno de los grupos del conflicto, ni a vengarse porque le mataron a los padres. Entonces, todas estas mujeres que han narrado también es una incidencia positiva, porque ellas en vez de llorar todo el tiempo, ay, pobrecita víctima que me pasó esto, y no se secan las lágrimas, buscan el coraje continuamos con y van todo. para adelante. ¿Por qué? Porque tienen que criar a los hijos que quedaron huérfanos, porque tienen que sacar adelante a la familia, porque ella quedó como cabeza de familia, porque ella tiene que trabajar el doble, porque tiene que sustituir la mano que le ayudaba, que era su esposo o su hijo o su hermano o lo que sea. Hay Eso es muchos positivo, el casos muy cambio, pero además difíciles. el cambio más Ujú. resistente de ellas o el que yo veo positivo es los liderazgos que empiezan a desbordarse en ella. Entonces, más allá de ser una campesina que siembra o una gestora cultural o una lideresa defensora de derechos humanos, son mujeres que se emancipan a través de conocer sus derechos, a través del derecho a la comunicación, de la juntanza, y se asocian. Entonces, esa capacidad que tiene Monte de María de la asociatividad históricamente hablando, ya sea por lo cultural, para lo social, para lo deportivo, para lo que sea, el conflicto no nos permite quedarnos pobrecitos, que nos pasó esto, sino que sacamos fuerza de donde no tenemos por el otro, por la otra, por el Totalmente. cuidado. Y eso se llama resiliencia y eso se llama sanar. Y la memoria viene a ser fundamento para curar, para hacer catarsis, para poder seguir adelante, porque uno no se puede quedar llorando, se tiene que sacar a Sí, lágrimas, aun cuando duela, toca buscar, y vamos seguir para buscando el adelante. cambio. Ok, ¿Y por qué queremos que eso no se repita para que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos no vean la venganza ni vean? Alguien tiene que cortar la cadena del odio y del sinsentido, ¿no? Sí, Y también alguien tiene que reclamar los derechos para que haya mejores es escuelas, para que haya mejores calles, para que haya mejores total hospitales. Ese y sentido es lo que nosotros absolutamente. estamos empoderando a nuevos liderazgos. Qué bueno. Hablando sobre ello, doña Soraya, qué pena, una pregunta más. Y viendo pues todo lo que usted ha tratado de generar como líder social y comunitaria, pues a partir de ello, pues quisiera saber algo sobre sus motivaciones y su trayectoria. Entonces, a partir de ello, la pregunta sería, ¿qué la motivó a usted a iniciar su labor como líder social y comunitaria en estos contextos tan difíciles? Bueno, antes no eran difíciles cuando ya yo tenía la motivación. Mi motivación fue por Ok, narrar las memorias identitarias de la cultura. Entonces yo me iba, primero porque quería ser periodista, como dije antes, pero entonces un periodismo que fuera cultural, investigativo, un periodismo que le aportara a que la cultura se preservara mucho más. Entonces cuando yo veía que los viejitos estaban muy viejitos, pero que eran unos gaiteros maravillosos, entonces yo empezaba a grabar a los gaiteros, los ponía en la radio, les hacía, y nos íbamos de festival en festival cuando no había la guerra. Y ahí empezamos a narrar todas esas memorias y por eso ok, hoy, hay 35 años de memoria audiovisual donde han pasado todos los grupos musicales, todos los cultores, todos los gaiteros, todas las danzas, toda la música. Y eso viene a ser también una resiliencia qué bueno. frente a los ruidos de la guerra, de los fusiles. Entonces, si un joven
baila en una danza, si un joven coge una cámara, si un joven juega basquetbol, juega fútbol, ese tipo de acciones, tanto la cultura como el deporte, nos pueden salvar la vida, pueden salvar las generaciones, y hemos dado otro paso. Y el Ok, paso que hemos dado, que para mí me parece fundamental, es liderar el perdón ok. y la reconciliación con los que nos hicieron daño. Entonces yo creo que eso también es un aporte a, no diría yo a los liderazgos, pero sí a la transformación de una acción que fue dolorosa, a por lo menos estar tranquilos nosotros, sin odio, sin rencores, con un corazón tranquilo para poder inventar más vainas, porque un creador no puede tener odio adentro, porque no le sale nada, ni un trazo, ni un guión, ni nada, y está amargado. Entonces uno lo Sí. que tiene es que gozarse la vida, tratar de buscar el equilibrio interno, y no tiene eso nada que ver con religión, es una cuestión de la ética del ser. Y cuando un liderazgo tiene una ética a Totalmente prueba de acuerdo. y tiene principios, entonces esos liderazgos son motivadores o pueden ser espejos, como yo también los he tenido. O sea, mi mayor espejo fue mi mamá, mi mayor espejo son unos amigos, son gente chévere, que uno también ha visto la lucha y las luchas campesinas, la lucha por la tierra, pero lastimosamente estamos en un país en donde todos los días los medios de comunicación hacen lo contrario, motivan es al odio, a la, ¿cómo que se llama? O eres verde, o eres rojo, o eres negro, o amarillo, y la polarización no va a servir. Sí, Se tiene que trabajar en juntarse, en conjunto, en la comprensión y sobre todo en la escucha del otro, o ponerse en los pies del otro, o construir, por ejemplo, esta situación de decir, yo pienso distinto. Oye, respétame que yo pienso distinto, pero por eso no te tengo que matar, ni te tengo que desaparecer. Así sea que estés equivocado, yo sí. debo respetar. Eso es muy difícil, pero cuando se logra, por Demasiado ejemplo, en este hacer país, grupos de pero jóvenes o grupos de mujeres que están experimentando eso, ya son semillas de paz que pueden ir transmitiendo esa energía. ok. Perfectamente. Soraya, hablando un poco de lo que hablaba ahorita de perdón y todo lo demás, me gustaría hacerte una pregunta y es cómo tú como líder, cómo motivas a las personas a comprometerse a una causa o a un proyecto, se podría decir un proyecto social o comunitario, se podría decir. Bueno, uno como que no ve, uno como no que dice, mañana te voy a dictar una charla para que seas líder. Yo Sí, creo que no hay un catálogo, no hay una fórmula. Creo que la mejor fórmula es el ejemplo. Si yo, por ejemplo, digo, quiero ser una persona tranquila, serena, que trabaje junto con el otro, respetando al otro, si sé que esté equivocado desde mi punto de vista, pero yo no puedo decir, ya voy a decretar la paz, voy a decretar el perdón, voy a decretar que tú vas a ser líder por arte de magia. No, eso se tiene que construir, se tiene que estructurar la persona también. Por eso somos sujetos políticos de derecho. Hay principios. Y bajo esos principios uno dice, bueno, yo voy a trabajar el proyecto de nosotros en cuatro variantes o cuatro postulados o cuatro columnas. Sobre estos principios voy a trabajar que son la sustentabilidad política, del proyecto comunicativo o del proyecto de la escuela de deportes o del proyecto de ser maestro o del proyecto de vida o colectivo de una acción comunal. Hay una base de principios o unos lineamientos por donde uno puede pararse para hacer el trabajo y dice, bueno, yo me voy a basar en que mi proyecto comunicativo políticamente va a defender los derechos, va a ser una comunicación transformadora, no una comunicación informativa, sino una comunicación que comunique. Voy a darle importancia a la voz del otro más que la mía como periodista. No voy a ser ningún mediador, la gente tiene su propia voz pública y política. Tú le vas a enseñar a la cámara a un niño, ay, que va a dañar la cámara, no que la dañe, pero que aprenda, pero que no la dañe también porque después no hay. Entonces son cosas que tú vas transmitiendo. O tú dices, yo creo que el papel de la mujer debe ser este, pero tú eres una persona que como mujer te dejas maltratar de tu propio marido y no eres capaz de enfrentarlo, de resolver ese problema, o dices que tú no eres un hombre incluyente, un hombre, entonces eres hombre maltratador, o te burlas de que es gay, o no acepta al que es gordo, o el que te contradijo, entonces tú no lo puedes decir, que respetas los derechos, que respetas al otro, es una contradicción. Entonces, bajo ese
bajo esa mirada, uno tiene que serlo y parecerlo. Por eso quería preguntarle con respecto a ello, doña Soraya, ¿cuáles han sido los principales retos que usted ha afrontado en este liderazgo como líder comunitaria, valga la redundancia? ¿Y cómo se han Muchos. enfrentado de forma efectiva? Porque siempre es algo difícil, pues, ser un líder comunitario y Sí, quisiera lo que saber. pasa es que a veces ahora la palabra líder comunitario la han estigmatizado y la han puesto como que todo el mundo que es líder es guerrillero o es no sé qué. Entonces esos estigmas también Sí, matan. Y para hacerle quite a esas miradas, uno tiene que seguir siendo uno, pero eso lo pone en peligro. El mayor reto ha sido ese. O sea, por ejemplo, yo creo en el proceso de paz. Creo que es importante hacer el proceso de paz. De hecho, yo fui a total, La Habana y cuando fui a La Habana fue a extenderle la mano a los adversarios para dar el perdón y escucharlos. Pero se entiende desde otros lados de los adversarios que no quieren la paz, que uno porque fue a La Habana es guerrillero. Entonces no lo es. Somos víctimas de la guerrilla, fuimos víctimas de los total. paramilitares, fuimos víctimas de los agentes del Estado mismo, de legales. Pero lo que queremos es dar un ejemplo de serlo y parecerlo. Entonces, en ese sentido, se estigmatizan a los líderes porque Sí, reclaman los derechos, porque meten una tutela a un alcalde, porque no permiten que los corruptos políticos sigan robando. Entonces, como son la piedra en el zapato, ya se tiene que hacer una narrativa de exterminio, de desaparecer al otro que no piensa como tú o que te estorba para hacer tu total. fechoría o porque te está cuestionando. Bastante Otro fuerte. reto puede ser sustentar y sostener un proyecto político, digo yo, no en lo politiquero, sino Mm, en la filosofía del proyecto, que si yo soy de comunicación social, pero si a mí yo tengo que hacer mi proyecto o mi programa de radio cogiendo una cuña de un gobernador o cogiendo un aviso de un empresario que le ha hecho daño a alguien, entonces yo digo, ay, ¿yo cómo voy a hacer la plata fácil del narcotráfico o de los politiqueros o de lo que sea, de los alcaldes corruptos? Yo no puedo hacer el recibimiento de esa cuña y yo no le puedo hacer cuña a alguien que está haciendo ese ilícito. Entonces, pararse firme no te dan plata, entonces el proyecto no surge porque hace falta plata, pero entonces para que tú tengas un proyecto tienes que irte allá con ellos a hacer lo mismo para lavarle la cara a los corruptos como periodistas, no podemos hacer eso. Cuando tú te paras en eso, es un reto muy grande que te entiendan y es un reto muy grande de sostener el proyecto, porque uno tiene que comer, tiene que comprar las cámaras, tiene que comprar las baterías, tiene que pagar la luz, tiene que hacer los viajes, tiene que hacer las ollas comunitarias y son eso muchos necesita plata, gastos. ¿ves? Pero si tú quieres tener un proyecto fácil, la mayoría de la gente se mete a narcotraficantes o se mete a robar y los proyectos por eso fracasan. Entonces, cuando yo te hablo de proyectos, Lastimosamente, en esa filosofía es donde los principios que uno separa. quisiera preguntarle de todo el trabajo comunitario que usted ha hecho, ¿cuál considera que ha sido el mayor aprendizaje que ha transmitido o por el contrario que desea transmitir a las nuevas generaciones de líderes que se están formando en estos contextos o en esta forma de ayudar a la comunidad? Mira, yo creo que todo el trabajo en conjunto no podría particularizar porque hay como una filosofía, como como un estilo propio, pero también como esta escuela, como llamo yo, sin paredes, con unos principios bien firmes en la comunicación en el que yo me muevo, pero también las memorias. O Ujú. sea, las memorias, digo en plural, porque son memorias también de identidad propia de ese lugar donde yo vivo, donde me sitúo, donde camino, donde me desarrollo, que viene siendo la herencia de lo que somos, de dónde venimos y para dónde vamos, que es fundamental. Pero también Ok, desde el principio de la comunicación, la educación, la cultura y también la identidad, el territorio. Entonces, en esas triadas nosotros nos hemos basado para que todo lo que se está transmitiendo sea también transmitido a los otros. Pero sobre todo, yo digo,
Pueden ser mejores, pueden ser mejor camarógrafo, puede ser mejor radialista, mejor guionista, mejor museógrafo, pero si no es buena persona, no es lo mejor. Pero lo chévere es que sea mejor ser humano, que además haga bien ética y estéticamente lo que hace desde lo que está creando en el audiovisual, desde lo que está creando en la museografía, que son los dos pilares por donde nosotros vamos. Entonces yo creo que el Ok. respeto por el otro, por lo que piensa, por lo que hace y también creer en el otro. O sea, creer que el otro tiene una capacidad de amar también, pero que el otro también tiene la capacidad de crear. Entonces aquí ninguno deja de ser un sujeto político de derecho que sea mejor persona, sino que también es un sujeto de conocimiento. Soraya, ¿cuál sería ese consejo que usted le daría hoy a los jóvenes y a las mujeres que se encuentran en esa zona de conflictos en estos momentos? Bueno, mi mensaje es que no desfallezcan en sus sueños, que ni los ruidos de la guerra, ni las dificultades que pueda dar la vida, así sea que no sea en zona de conflicto armado, porque los conflictos existen y a veces son necesarios, porque existen los conflictos entre un padre, un hijo que no se comprende, o un maestro y un novio con la novia, pero esos son conflictos que se pueden dirimir, se pueden arreglar dialogando, hablando, sin necesidad de meterle un cuchillo al otro porque está pensando distinto. Pero como hay el amor de por medio, el amor va a superar de pronto algún inconveniente y no puede ser que sea perfecto todo, porque hasta en las mejores familias a veces se discute por cualquier cosa. Hay peleas. Pero Sí, esos totalmente. conflictos cotidianos son diferentes a un conflicto armado que mata en masa a otro. Entonces, primero el mensaje es que los conflictos que se presentan en la cotidianidad, dentro de el campus donde nos toque trabajar, los resolvamos con el diálogo, con la concertación, cediendo para que el otro podamos ir perfilando esa paz interior o esa manera de vivir en armonía y en equilibrio en la cotidianidad, en la escuela, en la casa, en la calle, en el parque, donde sea. Y la otra es pensar ¿qué hago yo para que desde desde mi quehacer yo sea un sujeto con ética, que yo sepa que yo voy a preparar mi clase como maestro, la mejor clase, voy a darle lo mejor que yo tengo de mí al otro, a mis estudiantes, voy a tener una amistad sincera con mis amigos, voy a ser amigo de mis amigos en las buenas, en las malas. Esos principios a veces se pierden. Entonces ese es un consejo. Y el otro es que nunca jamás desistan de sus sueños. Algún día se cumplen. No son utópicos, son alcanzables. Y también uno los tiene que lograr paso a paso, paso a paso. Y en el aquí y en el ahora, tratar de hacerlo sin quedarse en el pasado, añorando lo que no tuvo o demasiada ambición que no lo puedas cumplir. En el aquí y en el ahora, en el equilibrio, yo digo que nunca, nunca desistir de nuestros sueños, por más absurdos que crean que son. Ok, doña Soraya. Eh, Iba a preguntarle un consejo que usted nos quisiera dar a nosotros como docentes para transmitir a los estudiantes, pero dos de los que nos dio, pues, son muy fuertes para poderlos transmitir, porque es una labor muy bonita la que usted realiza y por eso pues le agradecemos profundamente que usted nos haya dado este espacio para compartir su experiencia y esta labor tan invaluable que usted ha hecho por todas las comunidades y sigue realizando aún en día, que es algo de admirar realmente. Vale, Todo el testimonio que usted ha generado, ¿sí? Es una evidencia de cómo su liderazgo social, pues basado en la participación, en la solidaridad, y también en cómo guardar la historia y las memorias se conviertan en una herramienta clave en el futuro. Y eso es de agradecer y también de admirar, ¿sí? Entonces, a partir de eso, le agradecemos mucho por convertirse en esa herramienta para nosotros, para lograr, pues, tener una forma de cómo transformar y también generar esperanza en diferentes territorios marcados
por la guerra, porque sí es muy complejo. Entonces, a partir Y de otro eso, muchísimas consejo, gracias por este y espacio. finalmente otro Sí. consejo es que no pierdan nunca la esperanza, que siempre hay una salida a cualquier conflicto, sea cotidiano o sea este que estamos viviendo en algunas regiones. Yo digo que siempre hay que tener la esperanza puesta en que va a haber un mundo mejor y ese mundo mejor lo tenemos que construir día a día desde lo que cada uno hacemos. Si es maestro, si es el que vende el pescado, si es comunicador, si es madre, cabeza de familia, si es padre de familia, si es obrero de la construcción, en la medida que seamos conscientes de que todos vinimos con un don y que se tiene que ir desarrollando, yo creo que vamos a ser más armónicos, más amables y que hay una fórmula infalible, y se las digo de último: amor más amor es igual a amor. Muchísimas gracias. Los amo. Bendiciones. Muchísimas gracias, doña Chao. Soraya. Muchas bendiciones y muchas gracias por regalarnos este espacio tan bonito y tan nutritivo para nosotros. Muchas gracias, de Gracias. verdad.